Vamos a resolver un problema trigonométrico en esta ocasión. Este problema trigonométrico no tiene mucha dificultad en su solución algebraica o trigonométrica. Sin embargo, más bien debemos de pensar en cómo lo vamos a resolver y a partir de allí proceder en su desarrollo para solucionarlo. Está muy sencillo. Debemos de usar nuestro cerebro para sacar la solución. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un río de esta forma. Aquí tenemos un punto A y aquí tenemos un punto B. El cual queremos sacar. O sea, AB va a ser la incógnita. Queremos aquí sacar la distancia que hay de A a B. Este es un río lleno de agua. Eso vienen siendo las corrientes de agua, las corrientes acuíferas, de esa forma. Pero no podemos atravesar el río porque está lleno con agua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un ingenio nosotros mismos para poder sacar la solución de ese problema. Queremos sacar la distancia que hay de A a B. Y suponiendo, ¿verdad?, de que aquí, en esta orilla, en esta punta, existe un árbol o un poste, lo que sea, y de ese árbol sacamos una línea recta, o sea, una cuerda, de esta forma. Y luego la enlazamos y aquí tenemos otro punto donde también sacamos esa misma cuerda y la enlazamos junto con el río. Entonces, sí podemos medir esta cuerda del punto B, digamos, al punto P. Ponle, vamos a poner. Entonces, ¿qué? De acuerdo con ese triángulo que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer con ese triángulo? Aquí tenemos un triángulo de esa forma, aquí, y aquí tenemos otro triángulo diferente, que no son tan diferentes realmente, son proporcionales. ¿Qué indica eso? Que este ángulo teta que está aquí es igual a ese ángulo teta de aquí. Nada más que no se ve. Vamos a ponerlo en rojo. Ese ángulo teta es igual a esa teta. Y lógicamente, que ese ángulo, vamos a ponerle alfa, es igual también a ese ángulo alfa que está aquí. Ese ángulo es igual a este, y este ángulo es igual a este otro ángulo. Pero también medimos la longitud del río y tenemos que de este punto a este punto son 42 metros.
Y de este punto a ese punto son 16 metros. Y de este punto a ese punto son 30 metros. Eso que está aquí es la cuerda que trazamos y medimos la cuerda y medimos lo que mide el río, 42 metros de este punto a ese punto al cruce, y de este cruce hasta ese punto son 16 metros y aquí son 30 metros. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cómo son? Este triángulo es proporcional a este, aunque realmente aquí, ¿verdad? No se nota que sean aquí 16 metros, casi que es más grande la distancia de aquí a aquí, pero vamos a poner que sean 16 metros y acá 42 y aquí 30. Entonces, como son proporcionales, si aquí, por ejemplo, en este triángulo que tenemos aquí, sacamos una tangente de esto, que va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y es igual a qué? De acuerdo con este ángulo, el cateto opuesto sería 16 sobre el cateto adyacente, que es el 30. Entonces, como son proporcionales a esos dos triángulos, hacemos lo mismo. Aquí tenemos la teta y aquí tenemos la teta. En este caso, la teta, vamos a poner este triángulo que está aquí. Este es el punto A. Y este es el punto B. Es de esta forma. Ese triángulo, si lo giramos 90 grados, no va a quedar de esa forma. Aquí es teta y aquí va a estar teta. Ese ángulo girado, ese triángulo girado de esa forma. Ahora, si en ese triángulo es el cateto opuesto y es el cateto adyacente, de acuerdo con el ángulo, el 42 sobre la distancia AB, de acuerdo con esto, esta es una igualdad. Y de acuerdo con esto, sería, vamos a multiplicar el 16 por AB igual a 42 por 30. Entonces aquí la AB sería 42 por 30 entre 16, y esto sería 78.75 metros. Y ese es el resultado de este problema. Como ven, cuando uno ve aquí este río, ¿verdad? Y que podemos sacar la distancia de A a B, está difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el río está lleno de agua, no sabemos cómo hacerle, pero aquí el problema es idearnos algún método para poder calcularlo. Realmente, este problema que tenemos aquí, algebraico o trigonométrico, realmente es muy sencillo de hacer. Lo más difícil es idear la solución, idearnos un método para poder solucionarlo. Bueno, esperamos que les haya gustado la solución del problema. Esperamos que se suscriban a este canal para seguir haciendo más videos. Hasta la próxima.